vamos a esperar un par de minutitos en lo que más personas se unen al webinar y ya comenzamos en un par de minutos. Hola a todos, ahora sí vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Primero que nada, quiero agradecerles el hecho que se hayan tomado el tiempo para unirse con nosotros el día de hoy. Me presento, soy Zoe Garrido, formo parte del equipo de soporte técnico de AP Systems para México y Latinoamérica. Y el día de hoy vamos a presentarles la solución de storage. Este es el segundo webinar que tenemos de esta solución de almacenamiento. Y el día de hoy, los que estuvieron en el webinar anterior, pues es una presentación un poquito diferente, sí, para conocer un poquito lo que es el- la solución del PCS o el storage que viene manejando AP Systems. Y también para que tengan ahí información sobre cuál es la compatibilidad o cómo es que funciona con los microinversores de AP Systems. Vamos a comenzar con la presentación. Y pues esta es un poquito de la estructura que vamos a estar siguiendo el día de hoy. Vamos a enfocarnos en lo que es las características principales, cuáles son los componentes o qué es lo que yo necesito para poder hacer una instalación de un PCS, cuáles son las baterías con las que este es compatible y cuáles son los modos de operación. Esta es información fundamental que nosotros queremos compartir con ustedes para que tengan herramientas en cuanto a algún cliente les pregunte qué es el PCS, cómo funciona, qué necesito para que funcione, etcétera, etcétera, ustedes puedan tener todas las herramientas para poder contestar. El siguiente punto que vamos a tomar es cuáles son las configuraciones o los modos de conexión, o sea, cómo yo puedo hacer mis configuraciones con el PCS dependiendo qué es lo que yo quiera obtener de este equipo. La compatibilidad con los microinversores, con qué microinversores es compatible, cómo puedo hacer esas combinaciones, el comisionamiento o la puesta en marcha. Y también vamos a ver ahí la interfaz, tanto de la puesta
en marcha, cómo se puede observar desde la aplicación. Este nuevo sistema o este nuevo equipo tiene una visualización un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados del Lema Manager, pero siempre el monitoreo y la configuración es a través del Lema Manager. Entonces, nada más para que tengan ahí un poquito de información, se familiaricen un poquito en cómo se va a ver de manera gráfica en nuestra aplicación y en la página web. Y al final vamos a tener una sección de preguntas. Primero que nada, quiero compartir con ustedes un video. En este video, pues es una presentación muy básica de lo que es el storage, entonces se los voy a colocar. Es un video que no tarda mucho y pues es una introducción a lo que viene siendo el storage. Y bueno, en este video, pues aquí nos presentaron de manera muy rápida cuáles son los componentes o cómo es que nosotros hacemos la configuración del PCS y cómo es la visualización también tanto de la aplicación Emma Manager en el móvil como en la página web. Em, ya vamos a iniciar ya con el tema de lleno. Tenemos aquí una breve introducción de lo que es el AP Storage. Básicamente es un sistema que eh, funciona a través o como un gestor de energía. Y aquí tenemos el modelo. El modelo que nosotros estamos trayendo a México es el LS5K. Esto quiere decir que es un equipo que nos va a dar una salida de 5 kilos y el significado de cada una de las letras que componen el nombre es la E del Energy Storage System, la L de Low Voltage Battery Input. Esto es importante hacerlo notar porque este equipo trabaja, al igual que toda la línea o toda la línea de trabajo que viene manejando AP Systems desde siempre, es que trabaja con bajos voltajes. Entonces, para este equipo, nosotros vamos a estar trabajando con baterías de bajo voltaje que van desde los 40 hasta los 60 volts. La S es que es un equipo que trabaja con split phase. Y pues el 5K, que es la potencia de salida máxima que nos va a estar dando el sistema. Aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo el PCS. Ahorita vamos a averiguar más adelante cuáles son los componentes
de un sistema completo, de cómo nosotros vamos a armar nuestro sistema de respaldo. Este equipo necesita una batería para poder operar. No funciona solamente con la red, tiene que tener una batería conectada. Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos una configuración clásica que vendría siendo del sistema de conversión de energía o de un PCS, que es lo que necesitamos nosotros para tener nuestra instalación completa. Necesitamos el PCS, que es este equipo que tenemos aquí, que es el que se va a encargar básicamente de la gestión de la carga y descarga de las baterías. Necesitamos también el autotransformador, que este autotransformador es un equipo accesorio externo al PCS, que lo que nos va a hacer es generarnos eh, ya la fase dividida para que nosotros podamos alimentar cargas a 120. ¿Por qué? Porque el PCS nos va a estar dando 240 de salida. Para que nosotros podamos tener salidas a 127, necesitamos nosotros colocar el autotransformador para poder alimentar estas cargas que son cargas de 120, 127. Posteriormente necesitamos ahí nuestro banco de baterías. Aquí es importante mencionar que la batería que nosotros vamos a utilizar, pues la podemos elegir dentro de un catálogo de baterías que han sido probadas con el PCS y que no tienen ningún problema de compatibilidad, es decir, que son baterías funcionales con nuestro equipo de gestión de energía. Entre las características generales o las principales características que tenemos del LS o 5K o el PCS es que maneja una eficiencia del 96.5%, tiene una protección IP4X. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo podemos colocar sí en exterior, pero siempre protegido. Como podemos ver en las imágenes, al equipo no le puede dar el sol de manera directa, no debe estar expuesto a la lluvia, no debe estar expuesto a la nieve, a ninguna condición climática de manera directa, siempre protegida. A pesar de la protección que tiene, pues necesita tener ahí un tipo de refugio en el que no pueda estar expuesto de manera directa a alguna condición que pueda mermar en su funcionamiento. También tenemos que este equipo tiene una función en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo colocar hasta 2 unidades, es decir, yo puedo tener un respaldo de 10 kilos, considerando que yo puedo colocar hasta 2 PCS en paralelo. El voltaje de entrada en la parte de DC, ahí tenemos que tiene que ser de 40 a 60 volts. La capacidad de la batería que nosotros vamos a utilizar va desde los 50 hasta los 800 amperes hora y la corriente de carga continua es de 110 amperes. Esta corriente es la corriente que el equipo nos podría entregar para hacer el proceso de carga de las baterías. Aquí esto es importante tenerlo en cuenta, ya que necesitamos dimensionar eh, el cable o los cables que van a alimentar las baterías para que puedan soportar esta corriente. Y como les había mencionado anteriormente, mantiene o tiene una salida de 240 volts, que es lo que nos va a estar entregando el equipo sin el autotransformador. El autotransformador es el que nos va a hacer esa función de hacer la fase dividida y que ya el equipo nos esté dando una salida de 127. Aquí es importante mencionar que también hay una distancia sugerida entre la colocación del PCS y del autotransformador para que pues, se pueda permitir la ventilación o la disipación de calor más que nada. En cuanto a las características físicas, el equipo cuenta con una pantalla o una pantalla de indicadores. Cada uno de estos indicadores nos va a dar información sobre el estatus de varios puntos del sistema, ¿no? Aquí el primer símbolo es el símbolo de System. Este indicador LED se va a encender para indicarnos que el equipo se encuentra operativo. Cuando este se encuentra en verde, quiere decir que mi equipo está encendido, está en modo on. Tengo el indicador de la red. Este me va a indicar si el equipo se encuentra sincronizado con la red. Tengo el LED de backup. Este me va a indicar si mi equipo se encuentra en modo backup. Tengo el LED de energía o energy. Este nos va a indicar si el equipo está tomando energía de la red o si se encuentra en alguna función cero export. En el manual de operación
del equipo nos van indicando que dependiendo del tipo de parpadeo que yo tenga en estos LEDs de aquí, es lo que está sucediendo con mi equipo. Por ejemplo, en el backup, si este está encendido de manera permanente, quiere decir que mi equipo está en modo backup. Y si está apagado, por ejemplo, que el backup no está operando en ese momento. Entonces, dependiendo del parpadeo LED que yo tenga en esa sección, es lo que está sucediendo con esa sección de mi sistema. Luego tenemos el de batería, el que nos va a indicar si la batería se encuentra cargando, descargándose, etcétera. La conexión a la red Wi-Fi nos va a indicar si se encuentra conectado a través de Wi-Fi. Y el de comunicación, este LED de comunicación igual nos va a dar, dependiendo del parpadeo LED que tenga, nos va a dar información sobre si el equipo está comunicándose con la batería, si la conexión a internet es correcta o si solo la batería se está comunicando o si se ha perdido alguna comunicación con internet, etcétera. Este indicador es lo que nos va a decir cuando nosotros tengamos algún patrón de parpadeo. Y también tenemos un LED indicador de falla. Ese LED indicador de falla se puede activar por diversos motivos. Uno de los principales motivos por el que podría activarse es porque el equipo, por ejemplo, no ha detectado una batería. Como les mencioné al inicio, el equipo requiere de una batería, al menos una batería para entrar en operación. Si el equipo no tiene batería conectada o no se detecta la batería, se va a activar esta alarma y pues el equipo no va a poder entrar en operación. Otro componente importante que tenemos pues es el botón de encendido. Este botón de encendido nos permite o nos va a permitir a nosotros el poder manipular el inicio, el encendido y el apagado del equipo sin tener que abrir la sección en la que nosotros realizamos las conexiones. Y cuenta con diversos puertos de conexión. Esta es una vista de la parte de abajo del PCS. Tenemos las entradas para los cables que vienen de la red, las salidas para la alimentación de la batería. También tenemos otra salida para lo que nosotros vayamos a alimentar, o sea, nuestras cargas críticas. Y tenemos las salidas de las comunicaciones, tanto de Zigbee como de Wi-Fi. Y también aquí podemos observar que el equipo cuenta con unos alerones que básicamente van a servir para disipar el calor. Este equipo no cuenta con un ventilador mecánico, por lo tanto, en esa parte pues no vamos a tener problemas con el ruido que generan los ventiladores mecánicos. Toda, eh, toda la disipación de calor que se va a hacer del PCS es a través de alerones, a través de la convección natural. Entonces, en esa sección pues ya tenemos una ventaja con el PCS que el ruido pues lo tratamos de minimizar. Y aquí tenemos una visualización de la parte de conexiones del PCS. Del lado izquierdo podemos ver pues un diagrama en el que vemos lo que son los conectores de la batería. Esto lo tenemos en el diagrama de la izquierda. Si nos vamos a la fotografía de la derecha, podemos ver ya físicamente cómo se va a ver cuando nosotros vayamos a realizar nuestras conexiones. Esto es lo que nosotros vamos a observar. Cuando abramos la tapa o retiremos la tapa del PCS, lo que vamos a observar es esto. Vamos a observar los puntos de conexión para la batería. Después vamos a ver ahí el punto de conexión eh, a la red eléctrica. Nosotros aquí vamos a llegar con nuestra línea 1, línea 2, nuestro neutro y nuestra puesta a tierra. Y después tenemos aquí perfectamente etiquetado lo que va a ser mi sección de red, mi sección de backup o respaldo y mi sección del autotransformador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando hacemos las conexiones, pues tenemos que conectar lo que vamos a alimentar o nuestras cargas críticas en la sección de backup y pues en nuestro autotransformador. Cuando nosotros hacemos la conexión del autotransformador, pues lo tenemos que hacer en la sección ya previamente etiquetada para el autotransformador. Es muy importante tener en cuenta que si vamos a conectar el neutro de autotransformador, lo conectemos en la línea o en la clema que nos indica que va el neutro, la línea 1 en la línea 1, la línea 2 en la línea 2. O sea, aquí siempre tenemos que hacer las conexiones de acuerdo a cómo está etiquetado. ¿Para qué? Para que al momento de nosotros poner en marcha el equipo, pues no tengamos ahí alguna conexión mal hecha que nos pueda generar que pues el equipo no entre en operación de manera adecuada. En la sección de backup, aquí nosotros vamos a alimentar nuestras cargas críticas. Lo único que vamos a tener aquí es una salida, que es la salida hacia nuestro centro de cargas críticas. Aquí las cargas críticas son muy importantes. Nosotros tenemos que
delimitar o seleccionar qué dispositivos son los que nosotros vamos a estar alimentando. El equipo, por ejemplo, si nosotros lo tenemos en la parte de respaldo, siempre y cuando nosotros tengamos la red eléctrica va a ser quien esté alimentando nuestras cargas de respaldo. ¿Qué sucede? Cuando se vaya nuestra red de CFE, por ejemplo, lo que va a suceder es que el equipo, a través de la batería, va a generar ese voltaje que nosotros necesitamos o esa red o esa microred para que nosotros podamos alimentar nuestras cargas críticas. Aquí es importante mencionar que también en esta sección, si nosotros queremos colocar módulos fotovoltaicos que estén alimentando nuestras baterías mientras no tengamos red eléctrica, en esta sección es donde nosotros haríamos esa conexión, en la parte de backup. ¿Por qué? Porque cuando se nos va la red de nuestro proveedor de energía, la batería va a simular la existencia de una red eléctrica y con esa misma red eléctrica que se va a generar en la sección de backup, nosotros podemos alimentar nuestros microinversores para que puedan seguir generando aún en ausencia de la red eléctrica de nuestro proveedor de energía. Se tendría ahí como un modo aislado, tendríamos un sistema aislado que va a estar generando también energía para alimentar ya sea cargas críticas o bien alimentar nuestro banco de baterías. También tenemos la sección de las conexiones. El equipo pues requiere la conexión de los CTs para que nosotros podamos tener un mejor control de los flujos de energía que tenemos. Esas conexiones se hacen en esta tablilla de aquí. Aquí es donde nosotros vamos a hacer las conexiones de los CTs y aquí también tenemos los puertos de comunicación. En estos puertos de comunicación es donde nosotros vamos a conectarnos con las baterías. Aquí la batería, es importante mencionar que las baterías que se van a estar utilizando son aquellos que tienen la tecnología BMS o Battery Management System, que básicamente es un autorregulador de la batería. O sea, la batería tiene un software o está precargada con ciertas configuraciones. Entonces, esa vinculación de la batería y el PCS, pues se hace a través de estos puertos de comunicación. Importante tener en cuenta que para elegir las baterías que se van a estar utilizando, pues las tenemos que hacer o las tenemos que seleccionar de acuerdo a las que ya están previamente autorizadas. Esas son las baterías con las que ya está aprobado el equipo. Y también, si se fijan, aquí tenemos un EQC. Este EQC físicamente podría pensar que es un EQC convencional, pero este es un EQ que está dedicado al PCS. Es decir, yo en este EQ no puedo registrar microinversores como tal, no puedo monitorear los inversores. Este EQC solamente está dedicado para el proceso de gestión de energía que necesita hacer el PCS para cargar las baterías, para alimentar mis cargas críticas, para definir si voy a consumir de la red o no voy a consumir de la red, etcétera. Este EQ es específicamente para el PCS, es un EQ dedicado al PCS como tal. Aquí tenemos las características del transformador. También tiene una salida de 5 kilowatts, tiene una protección IP4X. Aquí aplican las mismas reglas que para el PCS necesita estar cubierto de las inclemencias directas del tiempo y también cuenta con enfriamiento por convección natural. Y tanto el PCS como el autotransformador nos pueden dar una salida de potencia máxima de 7.5 kilowatts, esto hasta por 10 segundos. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo se ve el autotransformador ya abierto y aquí es cómo hacer las conexiones que son de la línea 1, línea 2, el neutro y la puesta a tierra. ¿Cómo se hacen las conexiones entre el transformador y el PCS? Pues básicamente nosotros aquí vamos a conectar nuestra línea 1, nuestra línea 2 y el neutro y la puesta a tierra. Y estos cablecitos son los que van a llegar. A ver, permítanme un momento. Son los que van a llegar a esta terminal de aquí. Aquí nosotros vamos a llegar con línea 1, línea 2, nuestro neutro y nuestra puesta a tierra del autotransformador.
Literalmente lo que se va a hacer es un puente entre autotransformador y el puerto del autotransformador en el PCS. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí ya están hechas las conexiones necesarias para que cuando se vaya en nuestra red eléctrica, el neutro del generado por el autotransformador sea el que entre a alimentar mis cargas críticas. Y es importante mencionar que pues el autotransformador entra en operación cuando se va a mi red del suministrador de energía o de CFE, es cuando va a entrar a operar mi autotransformador. Básicamente, o se podría decir que cuando yo estoy en modo de operación de backup, mi autotransformador va a ser el que va a estar generando ahí mi neutro y mis líneas para alimentar mis cargas críticas. Y aquí tenemos la lista de baterías con la que está comprobada la compatibilidad del equipo. Tenemos las baterías de AP Systems, tenemos la batería Soluna, tenemos la US Energy, tenemos la Dynes, Fortress, Pytes, Homegrid. Aquí tenemos más de 5 modelos que son actualmente compatibles. Se espera que en el futuro podamos ampliar este catálogo para que puedan elegir entre más marcas y más modelos de baterías para hacer su configuración o para armar su sistema con el PCS. Por el momento, estas son las que están disponibles. Y ninguna batería fuera de estas marcas y de estos modelos actualmente es compatible. O sea, no pueden conectar una batería, eh, por decir algo, ¿no? De ácido plomo o alguna marca que aunque sea de litio no esté en esta lista y aunque tenga BMS, no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque no está aprobado. Y si nosotros conectamos un equipo que no está aprobado con el PCS, eh, para empezar, estaríamos perdiendo garantía porque no está regulado de ninguna manera la compatibilidad entre el PCS y esa marca de baterías o el modelo de la batería. Entonces hay que tener mucho cuidado, solamente utilizar estas marcas enlistadas aquí con estos modelos. Y como había comentado, os había mostrado en el video del inicio, el equipo tiene diversos modos de operación. El primer modo de operación que nosotros podemos encontrar o que podemos utilizar es el modo de respaldo. El modo de respaldo lo que va a hacer es que va a mantener la batería la mayor parte del tiempo al máximo de carga posible. ¿Por qué? Porque este modo de respaldo de backup lo que va a hacer es que cuando se me vaya la red de mi suministrador o se me vaya CFE, va a alimentar mis cargas críticas directamente con el PCS. Aquí, por ejemplo, si se va mi red de CFE, quien estaría alimentando mis cargas críticas, mi cuadro de cargas críticas, sería mi batería, mi almacenamiento. Y aquí es importante mencionar, les dije que podíamos conectar módulos fotovoltaicos desde la parte de backup. Aquí en este diagramita lo que estaría sucediendo es que mi PCS junto con la batería están haciendo o están en la función del AC coupling, que están generando o están engañando, entre comillas, a mi microinversor para hacerle creer que está todavía conectado a esta red de CFE y así ellos puedan seguir generando energía. Entonces, si yo tengo aquí mi sistema de generación fotovoltaica que va a estar produciendo durante el día gracias a que va a pensar que todavía tiene la red de CFE, yo voy a tener doble respaldo, entre comillas, porque a pesar de que yo tenga energía almacenada, también estoy generando energía con mis módulos fotovoltaicos y pues puedo alimentar mis cargas críticas, ya sea con la energía que yo tengo de mis módulos fotovoltaicos o con la energía almacenada en la batería. Y aún mejor, si yo ya estoy alimentando mis cargas críticas y tengo energía excedente, esa energía excedente pues yo la puedo utilizar para mantener o para seguir cargando mi batería a lo largo del día. Eso es lo que yo puedo sacar o puedo sacar de provecho a mi función de respaldo. Básicamente, en cualquier falla de la red eléctrica, yo voy a garantizar que mis cargas críticas, ya sea un refrigerador, eh, no sé, el módem de internet, etcétera, yo voy a garantizar que aunque yo no tenga energía eléctrica de mi proveedor de energía, pues lo voy a tener en operación sin ningún problema. El siguiente modo de operación
es el autoconsumo. En este, lo que se va a hacer o lo que se busca es reducir el consumo que yo voy a estar, o la cantidad de energía que yo voy a estar tomando de mi proveedor de energía. Aquí lo que se hace es que se le da prioridad al sistema fotovoltaico, ya sea para cargar mis baterías o alimentar mi carga. Siempre y cuando no sea necesario, pues yo voy a estar evitando utilizar mi red eléctrica y esto pues va a llevarme a que se vea un reflejo o se vea reflejado un ahorro en mi facturación de energía al final. Entonces, en autoconsumo, a diferencia del de respaldo, aquí voy a minimizar el consumo de la red eléctrica y de igual manera, pues voy a ver una reducción en mi facturación eléctrica. En el caso del respaldo, ahí yo puedo cargar mis baterías incluso de la red eléctrica. Entonces, ahí nada más hay que tener en cuenta esa parte. Uno, el respaldo le da prioridad a la cantidad de carga de la batería y el autoconsumo es que le va a dar prioridad a que mi carga de baterías sea a través de mi sistema fotovoltaico, minimizando mi consumo directamente de la red eléctrica. Y después tenemos el modo de operación Peak Valley. Este modo de operación es más que nada para, o está orientado a aquellas tarifas en las que tenemos una diferenciación horaria. Por ejemplo, hay lugares en los que tenemos, aquí en México no, pero hay otros lugares en los que se tienen tarifas dinámicas, entre comillas, a lo largo del día. Y con este modo de operación, pues yo puedo determinar si quiero consumir energía de la red eléctrica cuando es más barata para cargar mis baterías y quiero dejar de consumir y utilizar mis baterías cuando la energía sea más cara. Este es básicamente lo que hace el Peak Valley. Va a determinar cuándo cargar o cuándo descargar mis baterías de acuerdo al costo de la energía que yo tenga. Y bueno, aquí pasamos a la sección de las configuraciones. Podemos configurar el sistema también de tres maneras diferentes. La primera es para que el sistema fotovoltaico opere solamente cuando no existe una red eléctrica o una red SFE que nos provea energía. Esto quiere decir que solo va a estar operativo cuando no tengamos una red o energía eléctrica proveniente de algún proveedor. Y aquí lo que va a suceder es que el PCS va a generar esta red eléctrica o va a engañar a a mi microinversor para que éste genere energía aún en ausencia de red. Esto es importante mencionar que solamente está disponible para los microinversores de la serie DS3, o sea, aquí en México para el DS3D y el DS3H. Y aquí tenemos una limitante. Si nosotros vamos a conectar un sistema fotovoltaico en la parte de respaldo, o sea, para que cuando yo no tenga red eléctrica, aún así mis módulos o mi inversor, mi micro siga funcionando, tengo una limitante en el tamaño del sistema fotovoltaico. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito cómo funciona eso. Y es importante mencionar que en el PCS en general, el neutro es el que nos va a proporcionar las referencias de voltaje adecuados para la operación de nuestros equipos. Siempre es importante tener esto en cuenta para que al momento de hacer nuestras conexiones no olvidemos hacer nuestras conexiones adecuadas para que tengamos nuestra referencia correcta del neutro. Aquí tenemos la tablita de la capacidad máxima del sistema fotovoltaico cuando lo vamos a conectar en la sección de respaldo. Este es un aproximado de la máxima potencia en fotovoltaico que nosotros podemos colocar. Si vamos a utilizar un PCS o un LS5K, necesitamos nosotros 3.12 kilowatts como máximo en la parte fotovoltaica. Y así nos vamos en esa tablita, si nos damos cuenta, también toma en cuenta la cantidad de baterías que nosotros vamos a estar utilizando. Si nosotros solo vamos a utilizar, por ejemplo, un PCS y dos baterías, pues aquí tenemos la limitación que nuestro sistema fotovoltaico puede ser de máximo 6.25. Y así nos vamos. Aquí es importante también tener en cuenta que por PCS yo puedo conectar hasta 4 baterías.
Ahora tenemos aquí otra configuración que es cuando mi sistema fotovoltaico está conectado a la sección de la red. O sea, yo tengo ahí un sistema fotovoltaico, pero mi sistema fotovoltaico está conectado del lado de la red. Aquí, ¿qué va a suceder? Básicamente es que si se va mi red de CFE, pues mi generación fotovoltaica también no va a estar operando. Ventajas que tenemos con esta configuración. Si mi sistema fotovoltaico está conectado a la red, pues aquí no tengo una limitante en la cantidad de potencia que yo voy a poder colocar en mi sistema fotovoltaico, salvo las que están por regulación normalmente, ¿no? Entonces aquí pues la única desventaja sería esa, que si se me va a mi red SFE, pues esta generación fotovoltaica pues yo la pierdo. Y aquí tenemos otra configuración, la tercera configuración. En esta configuración aquí ya tenemos conectado generación fotovoltaica tanto de la parte de la red como de la parte de mi backup. ¿Qué sucede aquí? Que los dos pueden estar operando, solamente que cuando se me vaya mi red de CFE o de mi proveedor de energía, el único equipo que va a estar funcionando o la única generación fotovoltaica que yo voy a tener es la que esté conectada a mi backup gracias al AC coupling que pues me va a permitir generar el PCS en conjunto con la batería. Aquí tenemos un diagrama, sé que parece un poco enredoso, pero pues como les había comentado, el PCS nosotros lo podemos conectar o podemos conectar hasta dos unidades en paralelo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que uno va a tomar la función de maestro y el otro va a estar como esclavo. Aquí nosotros lo que queremos hacer notar con este diagrama es que pues, es posible, lo podemos conectar nosotros de esta manera. Aquí tenemos información, esta información está en el manual del equipo, información sobre los interruptores recomendados de acuerdo a cada una de las posiciones que nosotros tenemos en el diagrama. Y aquí es importante mencionar el transformador. Nosotros tenemos que conectar dos transformadores porque, a ver, actualmente lo que nosotros tenemos disponibles son LS5K, es decir, equipos de 5 kilos y transformadores de 5 kilos. No tenemos aún disponible un transformador de 10 kilos como para poder conectarlo todo hacia el mismo, sino que tendríamos que hacer nuestra configuración con dos de 5 kilos. Aquí tenemos un pequeño diagramita de cómo sería esa configuración y pues nuevamente mencionar que esta parte de la conexión de la generación fotovoltaica en la parte de respaldo, pues sí, lo recomendado es que se conecten equipos de la serie DS3, que son los que son compatibles con esta función. Ahora tenemos aquí un pequeño resumen de los procesos o los pasos para el diseño de un sistema. Primero tenemos que seleccionar las cargas a alimentar con el LS5K. Tenemos en cuenta que tenemos esta potencia como máxima de nuestras cargas críticas. No podemos excedernos en esa potencia demandada. También necesitamos determinar los kilowatts hora en baterías o cuánto de respaldo yo quiero, cuánto, cuánto tiempo quiero que se mantengan mis cargas críticas en dado caso de que haya una ausencia de mi red eléctrica. ¿Cuánto tiempo quiero yo mantenerlas? Y de acuerdo a ese tiempo que yo quiera mantener mis cargas críticas funcionales, pues va a determinar el banco de baterías que yo voy a estar utilizando. Y cuánta generación fotovoltaica conectar en la sección off-grid. Esto es importante en la tablita que les compartí anteriormente. Se mencionaba que de acuerdo a la cantidad de PCS de baterías que yo esté utilizando, pues voy a tener una limitación en cuanto a la cantidad de potencia fotovoltaica que yo puedo conectar. Y pues el cálculo de alimentadores y breakers. En este caso solamente vamos a hablar un poquito más a detalle de cómo determinar la generación fotovoltaica que yo puedo conectar en la sección de off-grid. De todos modos, la tablita ya nos da un panorama general de cómo dimensionar o qué cantidad de potencia utilizar, pero aquí tenemos el paso a paso de cómo realizar o cómo calcular el tamaño de mi sistema fotovoltaico de respaldo. Primero tengo que calcular la potencia de carga máxima de la batería, calcular la potencia de carga del LS5K y de estos dos números voy a tomar el más pequeño
y lo voy a multiplicar por 1.25, es decir, voy a darle un 25% extra. Y ese es el máximo en kilowatts que yo podría añadir en mi sección de respaldo en sistema fotovoltaico. Aquí tenemos un ejemplo. La potencia de la batería máxima, yo la tengo aquí en 2.5 kilos. Si voy a utilizar tres baterías, tengo un máximo de 7.5 kilowatts y el LS5K pues me da 5 kilowatts. Entre estos dos, yo tomo el más pequeño y lo voy a multiplicar por mi factor del 1.25 y me va a dar que la potencia máxima que yo puedo utilizar en un sistema con estas características, con tres baterías y un LS5K, es de 6.25 kilowatts en la parte de generación fotovoltaica en off-grid. Entonces, este paso a paso, pues lo tengo que hacer en función de las baterías que voy a estar utilizando para poder determinar cuánta generación fotovoltaica puedo yo tener en mi sección de respaldo. Y en cuanto a la compatibilidad con microinversores, básicamente en la sección de la red nosotros podemos colocar cualquier sistema fotovoltaico, eh, sin importar si es con un central, si es con micros, etcétera. En la parte de la red nosotros podemos tener conectado nuestro sistema fotovoltaico de manera convencional. ¿Por qué? Porque no está interactuando de manera directa con el PCS. Si hay un excedente de energía, el PCS lo puede tomar, lo va a tomar como si fuera la red. Si yo tengo un excedente de mi generación fotovoltaica en la parte de la red, puedo cargar mis baterías, etcétera, sin ningún problema. Aquí, ¿qué sucede? La parte de la compatibilidad viene más que nada en la sección de respaldo. ¿Por qué? Porque al estar el el sistema de generación fotovoltaica. En esta sección, el EQ necesita regular estos equipos, por ejemplo, para que le pueda enviar los parámetros de la red, para que pueda activar la función Zero Export también, por ejemplo, si nosotros estamos en la parte de backup activada, ya no tenemos red eléctrica, tenemos nuestra generación fotovoltaica, el PCS necesita que estos equipos sean de la serie DS3 para que pueda regular su generación en dado caso de que yo tenga mi potencia instalada en fotovoltaica y que esté generando al máximo, pero mi batería ya está cargada al máximo y mi carga no está demandando el máximo. Si tengo un excedente de generación, el PCS es el que se va a encargar de limitar, como funciona el Cerexpo, ¿no? Va a limitar también mi generación de energía de acuerdo a las necesidades de mi sistema. Entonces, por eso es importante hacer notar que en la parte de respaldo sí tengo que conectar equipos de la serie DS3 para tener todas las funciones disponibles. Luego tenemos aquí el proceso de puesta en marcha. Igual está muy resumido. El primer paso pues es encender los breakers y la batería. Luego hacer la conexión del LS5K a la red. Y a través de la aplicación EMA Manager nos vamos a conectar al PCS. Esa conexión es paso a paso, es lo mismo que se hace cuando nos estamos nosotros conectando de manera local para dar de alta un microinversor. Los pasos son los mismos. Vamos a generar la P, nos conectamos y pues hacemos la configuración de la conexión a internet del PCS. El proceso es básicamente el mismo. Luego vamos a estar monitoreando ahí, gracias a los LED indicadores, que el PCS o el LS se comunique con la batería. Si no se da esta comunicación, lo que va a aparecer es la alarmita que les mostré, la que aparecía en rojo. Esa alarma se va a activar y pues nos va a indicar que no se ha reconocido la batería. También el siguiente paso pues es establecer el modo de operación del sistema, si lo vamos a tener en respaldo, si lo vamos a tener en autoconsumo. Aquí en México no aplicaría tanto, pero pues igual si lo queremos tener en el de Big Valley también lo podríamos ahí nosotros seleccionar. Y pues básicamente el último paso es crear la cuenta del usuario final, que ahí sí igual es el mismo proceso que se tiene que hacer o que se ha hecho o que han hecho anteriormente si han trabajado con los microinversores, pues el proceso para dar de alta una cuenta de usuario final, pues es básicamente el mismo. Aquí nada más hacer hincapié que pues tenemos que esperar al menos 5 minutos, que es el tiempo en el que el equipo se sincroniza con la red y poco a poco nos van a ir apareciendo estos indicadores. Estos cuatro son los principales que tenemos que tener en cuenta que estén encendidos de manera fija.
en lo que el equipo inicia operación. Necesitamos que se encienda el de System, necesitamos el de Grid. El de Grid normalmente sí le toma unos 5 minutos. Este de backup pues va a estar encendido si nosotros tenemos esa función activada. El de Energy, pues este no es tan necesario, si nos damos cuenta, estos cuatro son los principales. Tenemos que tener el de System, el de Grid, el de Wi-Fi para que nos indique si la comunicación se está dando de manera adecuada a través de Internet y la comunicación con la batería. Aquí también necesitamos que estos se encuentren pues encendidos. Eh, Estos cuatro LEDs son como los principales en los que nosotros tenemos que fijarnos al momento de iniciar la puesta en marcha. Si no enciende el grid, si no enciende el sistema, etcétera, pues tenemos ahí nosotros que hacer, revisar las conexiones, si está bien conectado el grid, si el interruptor está hacia arriba, etcétera, etcétera. Y el siguiente paso es pues la configuración a través del EMA Manager. Estas capturas están más que nada para que tengan una visualización general de cómo es que se observaría eh, al momento de dar de alta un sistema o de nosotros tratar de configurarlo. Si se dan cuenta, aquí tenemos el espacio de trabajo y al tener el espacio de trabajo, pues aquí tenemos un menú que nos va a permitir a nosotros hacer la configuración del sistema. Lo primero que tenemos que hacer al conectarnos al equipo, pues es hacer la conexión a Internet. Y también tenemos aquí la opción del modo del sistema. Ahí nosotros vamos a definir, o en este icono es donde nosotros podemos definir cuál va a ser mi modo de operación. Al modo del sistema, si yo le presiono modo de sistema, aquí se me va a abrir un menú en el que yo puedo seleccionar con qué modo voy a estar operando. Y pues aquí es importante eh, mencionar que si yo no tengo conectados mis CTs, el único modo que va a estar operativo va a ser el backup. Si yo quiero ya autoconsumo o el de Peak Valley, tengo que tener los CTs conectados. Y ya como algo adicional o opcional es que puedo vincular un sistema fotovoltaico. Como les había mencionado, el PCS no hace un monitoreo de mi sistema fotovoltaico como tal. Entonces, si yo quiero vincular un sistema fotovoltaico de AP Systems que yo ya tenga a mi cuenta de storage, lo que tengo que hacer pues es vincularlo a través de esta sección del, de la asociación del sistema fotovoltaico, pero también es importante ahí hacer notar que solo va a estar disponible o actualmente está disponible para los equipos de la serie DS3. En este caso, DS3H y DS3D. Y bueno, aquí tenemos una visualización del menú del espacio de trabajo y la vista general o de los datos que nosotros tenemos. Aquí podemos observar que tenemos curvas de producción, si se está cargando mi batería, si se está descargando, si se está exportando, etcétera. Todo eso pues nosotros lo podemos ir observando pues gracias a esta, eh, a esta visualización que podemos obtener a través del EMA Manager. Esto es a través de la visualización desde la aplicación. Aquí tenemos pantallas sobre cómo se observaría en mi aplicación el modo de respaldo. La información que nosotros podemos encontrar en esta sección, pues la primera es el modo de operación, en qué modo está operando mi sistema, el, el estado de carga de mi batería, si se está cargando, si se está descargando, el porcentaje de carga del mismo, cómo está mi flujo de energía. Por ejemplo, en este de aquí tenemos que está en modo de backup, está conectado a la red actualmente, entonces la batería se está siendo cargada a través de la red de CFE y también está siendo cargada a través de mi sistema fotovoltaico. Y mi sistema fotovoltaico también está dando energía a mis cargas críticas. Aquí, en la siguiente captura, lo que tenemos es que se fue mi red eléctrica, y en este punto todavía mi sistema fotovoltaico no está generando porque recordemos que tenemos un tiempo de respuesta o un tiempo en el que el microinversor se va a apagar y una vez que la batería genere el, la, el, o sí genere los voltajes adecuados para que mi sistema fotovoltaico entre en operación, pues ya este va a poder entrar en operación, que es esta siguiente captura. Aquí ya está funcionando totalmente en la parte de como si fuera un sistema aislado con generación fotovoltaica.
Aquí ya mi sistema fotovoltaico está alimentando mi batería y también está alimentando mis cargas críticas. Entonces, estas son como que las visualizaciones o las tres visualizaciones que nosotros podemos tener en la parte de respaldo. Y así es como se vería la visualización web. Nosotros podemos acceder desde nuestra cuenta, desde la computadora, y vamos a observar algo como esto, que este diagramita se parece un poquito al del Zero Export, del EQC, cuando tenemos activo el Zero Export, pero pues aquí ya tenemos más información sobre la batería, cuánto se ha cargado, se ha descargado, se ha importado de la red, si he producido generación fotovoltaica, etcétera. Y pues nos da la misma información que nos dan de manera visual también en la aplicación. Tenemos la misma información, nada más que distribuida de manera un poquito diferente. Y también para cambiar el modo de operación, pues también tenemos ahí una ventanita en la que podemos hacer el mismo cambio que podemos hacer desde la aplicación, lo podemos hacer también desde la versión web. Aquí tenemos también una gráfica. En este caso, este sistema se encuentra solamente en la parte de backup, o sea, se encuentra configurado para funcionar en backup. Entonces, si se dan cuenta, los únicos picos que tenemos nosotros son son picos o son piquitos en los que ya el sistema detecta que el porcentaje de carga de la batería está más abajo del que debería y la procede a cargar para llevarla a su máximo posible. Entonces, estos piquitos que tenemos son el PCS cargando la batería. También podemos obtener información de manera mensual en cuanto al carga-descarga, importado-exportado, etcétera. ¿Y cuáles son las principales ventajas que podemos destacar del PCS? Primero es que la puesta en marcha es muy rápida. Tenemos también que es compatible con diversas marcas de baterías, así que tenemos un catálogo del que nosotros podemos elegir la que mejor se acomoda a nuestras necesidades y pues también que puede ser integrado con sistemas de AP Systems. Y pues la principal ventaja que tenemos es que tenemos lazy coupling para trabajar con bajos voltajes en DC que nos permiten a nosotros poder mantener operativos los microinversores a pesar de no tener ahí una red eléctrica que nos mantenga en modo on. Entonces, estas son como que las principales ventajas que nosotros podemos destacar de este sistema. Y aquí tenemos un pequeño video de cómo funciona el equipo. Aquí tenemos el PCS, aquí a un lado, a un costado se encuentra el autotransformador. Tenemos la batería con la que estuvimos haciendo las pruebas y vamos a poder observar que en cuanto se baja el interruptor o se simula que se va a la red de CFE, pues el equipo automáticamente ya empieza a alimentar nuestra carga, en este caso este poquito que tenemos abajo, lo empieza a alimentar directamente de la batería y el cambio pues es casi imperceptible. Ahí ya se hizo el cambio, si se dan cuenta el poquito no se apaga, no, no pasa nada, o sea, no se observa un, de manera notoria el cambio de pasar de la red a estar siendo alimentado directamente de la batería. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, pueden dejármela ahí en el chat y la vamos contestando conforme vayan apareciendo. No veo ninguna pregunta, solamente había una sobre cómo se conecta el transformador. Ya ahí, durante la presentación, mostramos el diagramita de cómo hacer la conexión de las dos líneas, el neutro y la puesta a tierra. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta por ahí. Ok, si no tenemos ninguna pregunta, aquí les dejo las
los enlaces y un código QR. Este enlace es para preguntas frecuentes, ahí pueden encontrar información. Eh, Aquí pueden encontrar información sobre preguntas frecuentes, sobre cómo configurar un EQ, etcétera, etcétera. Aquí pueden entrar para resolver ese tipo de dudas también. Tenemos la página web en la que pueden encontrar todos los manuales de instalación de los productos. Y aquí tenemos un código QR que nos gustaría que nos apoyaran ahí a contestar una pequeña encuesta para saber o tener más información respecto a lo que ustedes desean recibir de nuestra parte, más información, más webinars, etcétera, etcétera. Eso sería todo por mi parte y pues ya les deseo muy buen día y gracias por unirse el día de hoy.